Buenos días, buenas tardes. Dependiendo del lugar del planeta desde donde se suman a nuestra conversación con clientes, me llamo Anabel Dumlau, soy partner en Axialent, socia de negocio y estoy encantada de estar muy bien acompañada hoy. Primero por Jorge Hernández Merino, vicepresidente de Talento y Cultura de BBVA en Colombia. Jorge, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. También se suma José Suárez, CEO de Axialent, y me consta que gran amigo también de Jorge. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y mantener esta conversación sobre BBVA, un banco en transformación. Buenas tardes, Jorge y Anabel. Hola José, hola Anabel, buenas tardes. Encantado de estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación a Axialent en la tarde de hoy, mañana de hoy en Colombia. Fenomenal. Buenos días para ti, Jorge. Así que es un placer. Muchas gracias a todo el mundo que se está sumando ahora y es un placer tenerlos acá. Pues al final de la charla con Jorge vamos a tener un espacio para también dar lugar a las preguntas del público. Así que, sin más, José, sé que tienes alguna pregunta que hacerle a Jorge, te cedo el testigo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a los que nos escuchen desde Colombia y desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que lo estáis haciendo desde Europa. Hoy hablamos de transformación y hablamos de transformación con un player bastante relevante. El BBVA ha sido y está siendo todavía un ejemplo de transformación digital vanguardista en el mundo financiero, y por el propio tamaño que tiene la entidad, que tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo, un ejemplo de transformación también de tamaño de cualquier corporación. Por ejemplo, dentro del proceso de transformación, yo algunas veces lo hablé con Jorge y con compañeros de Jorge en otras estructuras del BBVA. En algún momento yo estoy seguro que el proyecto que, por ejemplo, el BBVA hizo de moverse hacia estructuras agile fue por número de empleados implicados probablemente uno de los más voluminosos o mayores que se hicieron de ese tamaño en el mundo. Y la transformación se nota en símbolos, se nota en cuestiones que se visualizan. Y cuando me pidieron que participara en esta conversación con Jorge, yo tengo un recuerdo que lo uso mucho como ejemplo de lo que es la transformación de una entidad. Y yo conocí al BBVA de Colombia específicamente, lo conocí incluso cuando era Banco Ganadero y conozco sus headquarters de la calle 72, un edificio de banca típico de finales del siglo XX, con toda la estructuración que tenía, gris, oscuro, con multitud de despachos. Y una vez Jorge me invitó a que fuera a visitarle en medio de este proceso de transformación, a que fuera a visitarle allí, al BBVA de la 72. Y cuando entré en la planta en la que él me estaba esperando, es como una cosa de estas de cámara oculta de televisión. Estaba entrando en una planta completamente distinta en aquel edificio, diáfana, con equipos de trabajo alrededor de los típicos Kanban de Agile, llenos de post-it, con mucho movimiento alrededor. Y ahí estaba Jorge, y dije, Jorge, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, estábamos visualizando lo que era la parte más visible de la transformación del banco. Y me dice Jorge, pero todavía no has visto nada, te falta por ver lo mejor. Entonces me agarra y vamos a una parte de aquella misma planta y me dice, ¿ves aquella mesa que está allí? Una mesa que estaba entre otras mesas en un espacio allí cerca de la ventana, pero en un conjunto de mesas diáfano. Dice, esta es la mesa desde ahora del presidente del BBVA Colombia. Y entonces yo le dije, bueno, eso me lo creeré cuando vea sentado ahí al presidente del BBVA Colombia, porque sabía muy bien las resistencias que podría encontrar Jorge para que efectivamente aquella fuera la mesa del presidente. Y no sé si Jorge recuerdas aquel día, en aquella conversación que tuvimos, aquella visita al banco, que para mí, te digo, es una imagen muy gráfica de lo que es un proceso de transformación cultural como el que vosotros hicisteis.
No, pero sin duda, José, recuerdo perfectamente ese día y recuerdo perfectamente tu cara de sorpresa al ver el cambio que habíamos logrado. Así es, yo creo que en todos estos temas de transformación, tal como lo hemos comentado tú y yo, a veces tomándonos un café colombiano, hay momentos efectistas, hay símbolos, ¿no? Hay temas que realmente demuestran que algo ha cambiado. Y para hablar de los cambios que parece que son pequeños, pero que a la hora de la verdad son fundamentales, ¿no? Voy a darte varios ejemplos. Yo recuerdo dentro del área mía está también el área inmuebles, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que cuando nosotros decidíamos en ese entonces poder cambiar una persona de jefe a gerente o de gerente a director, es decir, ascender dentro de la organización, antes de pensar en el cargo, antes de pensar en incrementar el salario, antes de pensar en el equipo, había que pensar en el número de ventanas que tenía que tener esa oficina. Porque resulta que era una tradición que en Colombia, que un director, bueno, ya hoy por hoy te lo digo, hay muchas empresas que así lo hacen todavía, ¿no? Esto no de pronto para quienes son del BBVA esto les puede parecer, pero esto es cierto hoy todavía en muchas organizaciones. Y es que un director tenía que tener 4 ventanas, un gerente 3, el otro 2, el otro 1, y el que no era ni gerente ni jefe, ni tenía equipo a cargo, al centro, ¿no? Y no tienes ventana. Y esto era muy complicado hacer movimientos de estructuras, hacer cambios de personas, porque lo primero que te exigían era esto. Ese es uno de los signos. Otro, por ejemplo, la misma arquitectura, ¿no? La misma conformación del edificio, los mismos sitios de encuentro, las mismas salas donde puedas llegar y conectarte de una manera fácil para poderlo tener. Eh, las mismas salas de reunión, que puedas tener un sitio donde te conectes fácilmente y te puedas tener para un buen grupo una conexión vía Webex para que la gente pueda tener. Recuerdo otro signo que era fundamental y era el de poder utilizar la corbata. Tú sabes que los banqueros, y sobre todo en estos países latinoamericanos, el banquero tenía que usar corbata, tenía que usar traje de paño para poderse ver. Y cuando nos conectábamos a veces con Europa y veíamos esto, pues nos veíamos como unos trogloditas, por llamarlo de alguna manera, frente a este tema. Pero en Colombia era importante porque el cliente está primero, porque cómo nos van a ver si nosotros nos vamos a cambiar. Y recuerdo parado yo en el comité de dirección, enfrente de todos, todos con corbata, muy serios, señores muy adultos, y decirles, señores, y me quité la corbata y dije, a partir de hoy no habrá corbata en este banco. ¡Pah! Recuerdo perfectamente cuando uno me dijo, yo frente a mi gente me pararé siempre de corbata, porque el cliente está acostumbrado a corbata. Hoy en el banco te puedo decir que por lo menos en Bogotá, que es un clima que tú conoces que es medio frío y que todo el mundo anda muy elegante, no hay nadie con corbata. Pero esto además, para cerrar este tema que tú comentas, es qué hay que hacer, ¿no? Y ver con mi jefe, el entonces presidente del banco, tomarnos un puro así de grande, como de 20 centímetros, y poder tener estas conversaciones para lograr estos signos. ¿Y qué te diré del tema de estructuras? ¿Y qué te diré del tema de roles? ¿Y qué te diré de todos estos temas que generan una transformación del spam, de no depender de un gerente, no depender de, ¿no? Ese tipo de cosas son los signos fundamentales para generar una movilidad y un cambio de mentalidad y de mindset en una organización. Muchas gracias, Jorge. La verdad, nosotros creemos que los procesos de cambio cultural llevan aparejado un cambio de procesos, un cambio de símbolos, como estás señalando, y tiene que ver también con un cambio de comportamientos, sobre todo de comportamientos de quienes lideran la organización. Yo sé que a ti te tocó liderar este proceso en Colombia, te tocó hacerlo desde el área de talento y cultura que liderabas, pero tú venías de otras áreas del banco y venías de una cultura en cierta medida un poco ajena a ese cambio que tuviste que liderar.
tú eres veterinario, creo que hay gente en el banco que lo sabe. Eras veterinario trabajando en el banco ganadero primero, estuviste liderando el área comercial del banco, estuviste en el área de marketing, venías del negocio y te tocó lidiar con esa transformación. Yo te conozco desde antes que lidiar la transformación y también pude percibir de alguna manera una transformación tuya. Es decir, hubo un proceso de transformación personal que acompañó al de transformación del banco. ¿En qué medida ese proceso de transformación te sirvió para liderar el proceso de transformación en el banco? ¿Fue imprescindible? ¿Qué fue antes, el tuyo o el del banco? Me interesa mucho conocer esa dimensión personal de la transformación tuya, que seguramente hoy, cuando lo miras en perspectiva, hay cosas que hiciste en el proceso de transformación que justo cuando empezaste, seguro que hubiéramos apostado tú y yo en una comida allí y dirías que no lo habrías hecho, ¿no? Entonces sí me interesa conocer esa perspectiva. ¿Cómo lo viviste tú y qué tan importante es que los que lideran y los que están en la cúpula de una organización que se está transformando asuman con convicción el cambio y sean el ejemplo del mismo, ¿no? Hombre, José, traes a mi memoria momentos fuertes, pero momentos muy importantes que cuando hoy, desde la posición en la que tú y yo estamos, claro, tú eres un poco mayor que yo, ¿no? Pero en la posición que estamos y miramos el camino hacia atrás, ve uno el recorrido que ha tenido en la vida y cuando hace sesiones de mentoring, por ejemplo, con otra gente que está arrancando y tal, y ves esa vida, sabes que tienes una historia para contar y unos temas que a veces los ves, cuando Axel le dicta a uno conferencias y tal, uno dice, es teoría. Pero cuando realmente lo ves en tu vida, es realmente cierto, ¿no? Y citas además mi profesión y te cuento para arrancar en esto y darte la respuesta concreta a lo que me estás planteando. Y es esto, José. Yo hablaba un día con un headhunter que me quería llevar por otra organización y me decía, pero tú eres veterinario y tal. Y yo sí, yo que voy a ser capaz, hombre, de tomar esa área que tú me estás ofreciendo en esta empresa. Me decía, tipo, por el contrario, tú tienes que tener una capacidad de resiliencia y una capacidad de adaptación grandísima, porque un veterinario volverse banquero y luego volverse comercial y luego volverse para manejar la red y luego meterse aquí al tema de talento y cultura, sí que tienes que tener una capacidad de adaptación y sí. ¿Y qué lleva a la capacidad de adaptación y qué siente uno cuando se está cambiando y cuando está transformándose? Mira, cuando llegué a Talento y Cultura hace 7 años, lo que me hacía falta era el ranking, lo que me hacía falta era la colocación diaria, lo que me hacía falta era cómo crecen los activos, cómo crecen los pasivos, para dónde va, quiénes están quedados, quiénes no, cómo gestiono esto, visita de clientes, o sea, una adrenalina y un estrés permanente administrando una red, la red del territorio que en ese momento tenía. Y luego pasas al área de talento y cultura, donde, ¿y aquí qué sigo, no? ¿Qué números son los que guían mi actuar en el día a día? Y eso te ¿Cuáles genera... son los KPIs, no? Era lo que te preocupaba. ¿Cuáles son los KPIs en talento y cultura? Y de pronto ahora tenemos por ahí 1 o 2 y dices, pero esto para seguirlo diario, ni modo. Entonces, sientes ese momento y dices, ¿qué hago aquí sentado? Hasta que encuentras un camino, y un camino que esto te estoy hablando hace 6 años, y llama la atención que hoy muchas empresas y muchos de mis colegas en los grupos que tengo de diferentes responsables de cultura, y no solamente ahí, sino en revistas como Economist o diferentes revistas que hablan que hoy el rol de talento y cultura es el rol más importante que tiene una compañía. ¿Por qué? Porque es la transformación de la cultura. Entonces, en ese hombre que venía de negocios y que le hacía falta los rankings y las posiciones y tal, y las cuotas de mercado, alguien, me siento con un coach, me senté contigo varias veces en un restaurante ahí en la Quinta con 72, si te acuerdas, y hablábamos de todos estos temas y todas estas transformaciones y cómo se veían, pero algo me hizo hacer clic y me dice, Jorge, si no te metes en la sangre, en el ADN, que la cultura es la que transforma una organización, que la cultura es fundamental en una organización, no le vas a encontrar sentido a lo que estás haciendo. Y empecé a pensar y vi algo que es, yo lo he dicho varias veces, pero por ahí ya veo que lo escriben en muchas partes y es, la cultura es lo que diferencia
una población de otra, es la que diferencia a un país de otro, es lo que a una región de otra y a una empresa de otra. Alemania es totalmente diferente a Colombia. Japón es totalmente diferente a la cultura colombiana. De hecho, tú y yo hemos hablado sobre la tropicalización de los temas y cómo un presidente que llegue o un presidente, un vicepresidente que llega acá tiene que entender la cultura local. Y eso es fundamental. La cultura y la transformación de la cultura es necesaria. Pues bueno, se me hizo más fácil el camino y empecé a entender la razón de ser de mi cargo cuando entendí que la cultura era la razón de ser y que era mi misión transformar la cultura de la organización. Pero por supuesto, el primero que se tenía que transformar era yo. Y por lo tanto tenía que estar consciente que era necesario quitarse una corbata, que era necesario cambiar el edificio, donde mucha gente me decía, pero ¿cómo? ¿Y me vas a quitar mi despacho? ¿Pero cómo? ¿Y mi secretaria dónde va a estar sentada? Y si mi secretaria va a estar sentada frente a mí hablando conmigo, ¿y qué tienes de malo? ¿Y por qué no es que te facilita la conversación? ¿No es que te facilita el llamar a tu gente y decirle, vengan acá, nos vamos a sentar en torno a este tablero y vamos a empezar a mover stickers? Eso es lo que te genera una agilidad en la toma de decisiones y en los temas que tienes que transformar. Conclusión, lo que tú dices es cierto. Hay que transformarse primero la persona que quiere transformar una organización, transformar personas para que la cultura se transforme. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que damos fe, ¿no?, del esfuerzo y del tiempo que requiere la transformación personal. Pero yo me imagino, Jorge, que tú solo no podías con una organización tan grande, ¿no? Y me imagino que has dado varios ejemplos de conversaciones pues, con el presidente. Me consta también que ha cambiado el equipo directivo de Colombia, ¿no?, de BBVA Colombia. Ha pasado por una pandemia sin precedentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vive esta transformación, Jorge, en equipo? Porque uno de los valores del banco es one team, ¿no? Un solo equipo. ¿Cómo el Jorge transformado o en vías de transformación como líder que tiene convicción de lo importante que es la cultura y que sea el ejemplo, ¿no?, de la cultura deseada, cómo consigue que sus compañeros del comité de dirección remen en el mismo sentido? A ver, es complejo. Es complejo, pero acabas de dar la clave para darte la respuesta. No soy un gran futbolista, pero para meter goles se requiere el equipo y hablabas del 10. El 10 no es nadie sin el 9, ¿no? O sea, sin más el pase para poder mirar dónde está y quién puede meter el gol y cómo puede lograr el equipo meter el gol. Y mira que me traes a la cabeza también otro ejemplo que vale la pena citar. Ojo que no lo estoy metiendo política a esta charla, pero lo tomo es como un ejemplo teórico de lo que puede pasar si tú no crees que haces parte de un equipo y que tienes que cambiar el mindset de muchas personas para poder lograr una transformación. Mira esto. En Colombia, hace unos días, el ministro de Hacienda intentó poner una reforma tributaria que era necesaria para el país, ¿no? Y este hombre, no obstante que la gente le decía, oye, mira, haz consensos con los partidos políticos y hasta para poder lograr esto. Él dijo, no, es necesaria, si no nos van a descalificar el país. De hecho, lo descalificaron y le bajaron un poco la calificación de riesgo por no llevarse a cabo esa reforma tributaria. Pero la puso en el Congreso y un día llegó y dijo, esta es la reforma tributaria. No había consenso con los partidos políticos. Los jóvenes se revolucionaron y el país se revolucionó y todo el mundo dijo, vaya, el caos en Colombia. Lección aprendida. Si tú no concilias primero, si no te sientas, esto en política, ¿no? Y en el mundo empresarial. Entonces tú no puedes pararte un día en un comité de dirección de una compañía y decir, ahora cambiamos, porque por decreto no se cambia en organización. La cultura se cambia porque vas hablando con el uno, con el otro, vas mirando, vas concertando, vas buscando opiniones. Yo recuerdo sentados en un club social que queda aquí en Bogotá, con el presidente de ese entonces y algún vicepresidente que era el de ingeniería en ese entonces, y nos sentábamos a hablar sobre la necesidad de cambiar el edificio y él decía, mira, se vive mal porque pierdes tu independencia, pero mira, y entonces empiezas a tener conversaciones poderosas a convencer a un equipo que esto es necesario. Luego, vamos a decir algo simpático, contratas unos asesores
para que te ayuden a que la gente empiece a escuchar. Y muchas veces cuando contrato a esos asesores y haces unos talleres buenísimos de transformación, salen diciendo, sí, pero pues, y entonces tienes que trabajar y tienes que trabajar en las personas, en el uno a uno, hasta lograr que esas personas realmente lo logren. Y es así como logras ir haciendo el cambio. Mira, a ver, un día con José nos montamos en un barco, ¿te acuerdas, José? En un velero. Lo pasé bastante mal, por cierto, que sabes que yo no soy hombre de mar. Lo llevamos a todo el equipo de dirección a hablar de transformación y a hablar de cambio. Y cuando nos bajamos, hasta con José nos miramos y dijimos, esto nos cuesta todavía nos falta un camino. José me dijo, te falta un camino. Y dije, Chalen, quiere que, no, realmente era cierto. Y requerías mucho más, José tenía toda la razón, había que trabajar mucho más, no podía ser un tema cosmético. El equipo tenía que cambiar el mindset y el equipo tenía que ser consciente que esto había que transformarlos, que los scrums eran necesarios, que los squats eran necesarios, que los tableros eran necesarios. Eso lleva un tiempo y definitivamente es un trabajo de equipo y todos tenemos que entenderlo y hacerlo y liderarlo. Mira, mencionaste antes una cosa que para mí y para nuestros equipos es muy relevante, porque hoy hablar de transformación cultural es una tendencia, es trending, ¿no? Todo el mundo quiere subirse a la ola, quiere hacerlo, está de moda, vamos a decirlo de esa forma. Y hay ocasiones en las que esa transformación se trata de aplicar con una especie de menú que vale igual en, como decías tú antes, en Berlín, en Tokio, en Madrid o en Bucaramanga, ¿no? Entonces, para mí, algo que tú nos puedes enseñar y contar es en qué medida la adaptación al terreno de la transformación, es decir, lo que tú antes llamaste tropicalización o en el caso vuestro, colombianización. Lo digo, hay gente que nos está escuchando en Colombia, hay gente que nos está escuchando de fuera de Colombia. ¿Qué tan importante es esa adaptación a los ritmos locales, a las características de los equipos locales, incluso a las legislaciones locales? Que los procesos de transformación a veces, cuando te los mandan desde los headquarters, ignoran a veces costumbres, leyes y algunos cuestionamientos que hacen que luego tropiece el proceso, ¿no? Y como antes lo mencionaste, creo que es muy relevante que incidas, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso, vuestro propio proceso de adaptación o de tropicalización, usando tus mismas palabras. Pero es que sin duda, José, yo creo que las cosas, como decía ahora, no se lanzan por decreto. No es porque un holding venga y diga, de aquí en adelante, ustedes van a hacer esto, ¿no? No, porque lo que tú decías, si tú vas a cambiar una estructura orgánica tradicional jerárquica o una estructura agile, fíjate que hay unos temas de cargos, unos temas de posiciones, unos temas de roles que impactan y que la persona con los derechos adquiridos tradicionalmente los puedes tener. Entonces, el elemento fundamental, como lo venía diciendo, está en el mindset de las personas. Si las personas no se transforman, los temas no se transforman. Entonces, sí que recibimos un mandato en España, decir, ahora vamos a hacer agile, ahora vamos a transformarnos y ahora vamos a innovar. Y vamos a aplicar este principio y estos valores. Vaya, bien. Pues yo me vengo y en las 10 horas o las 9 horas que dura el vuelo, pensando qué y cómo lo teníamos que hacer. Convoqué un equipo y les dije, mira, estos son los parámetros sobre los cuales se hace una transformación agile. Esto es un Scrum, esto es una estructura líquida, aquí hay unas disciplinas, aquí hay un front, aquí hay unos temas de BEX o de temas operacionales, en fin, aquí hay unos temas, pero señores, necesitamos que hagamos un análisis de lo que esto tiene que ser en Colombia, para talento y cultura y para el resto de áreas. Bien, y se conformó, pero les dije, pero la transformación es de ustedes y es lo que ustedes digan, no lo que yo diga, ni lo que digan allá en España, eso olvídense, ustedes son los que tienen que hacerlo. Y el equipo se sentó y empezó a trabajar y leyendo un poco lo que el manual decía, pero cómo se aplica en Colombia y cómo se aplica para nosotros. Y fue un ejercicio interesante porque al final el equipo lo hizo suyo. Era su producto, no era un producto implantado. Entonces, y luego,
comenzamos a dispersar esto en el resto de áreas. Bueno, no, antes de empezar voy a otro tema. Y entonces coincide con que, bien, me parece bien la estructura, me parece bien la asignación que hacemos, vamos para adelante, tal vez algún pequeño cambio, esto puede ser, esto puede no ser. ¿Y cómo te parece que yo me iba a vacaciones y llamo a mi equipo? Y llamo al entonces director de la oficina allá y le dije, oye, ven, voy a irme de vacaciones 15 días y quiero que al día del regreso esté esto lleno de papelitos. Quiero el piso lleno de papelitos y de tableros por todo lado. No sé, hay que ir a 13, que no hay presupuesto, no sé si se lo consigue, pero vamos a conseguirnos y vamos a ser el mejor cliente de quien produce estos papelitos. Y se fue. Digo, no digo el nombre para que no tengas problemas de pauta publicitaria. Y se fueron y compraron los papelitos y cuando yo llegué, esto era un piso totalmente diferente. Doy fe que yo lo vi. ¿No? Y lección aprendida. La gente tiene que creerse el tema y tiene que cambiar su mindset. Y empiezo a recorrer las diferentes áreas, subáreas de mi área, de mi vicepresidencia, empiezo a recorrer las diferentes áreas y la gente comenzaba a hablar y la gente le daba valor al daily y la gente te contaba sus experiencias y llegaba momentos en que decía, oye, yo no te había oído en esto que dices, déjame que lo voy a hacer. Y era interesantísimo ver cómo te decían, mira, pero tengo este bloqueo, déjame. Cogía uno el teléfono, llamaba y decía, oye, mira, aquí hay este bloqueo por esto y esto, a la otra persona lo desbloqueas de inmediato y empiezas a ver que las cosas se hacen más ágiles, que las cosas se hacen más rápidas, que las metodologías son diferentes. Pero lo mejor de todo, las otras áreas del banco venían a talento y cultura y todos nos veían, esto parecía un tema de miembros de una secta religiosa, ¿no? Porque todos a las 9 de la mañana religiosamente nos parábamos frente a los tableros, o paraban frente a los tableros y empezaban a discutir, a ver, y la gente, oiga, qué interesante esta metodología, nosotros queremos y empezaban a pedirnos y todos se querían transformar. Y al final del día, todas las áreas del banco tenían papelitos, todos tenían tableros, todos se reunían por las mañanas, todos generaban, y los equipos de coach allá ya se les hizo la tarea mucho más fácil. Entonces, yo creo que la forma de tropicalizar es entender la situación, hacer que la gente haga propio su tema, lo trabaje, lo genere y basado en unas metodologías que están escritas en un cuaderno, en un libro, ¿sí? Pero ¿cómo te sirven a ti? ¿Cómo es? Luego, para cerrar, venían las visitas de algunos conocidos que tú tienes de holding y veían esto y decían, oye, no te puedo creer, ven, ¿cómo hiciste esto? Ven, cuéntame esto. Y empezar a contarle y a contar, y de otros países también venían, me acuerdo mi colega de Perú, mi colega de Venezuela, todos venían y miraban y decían, oye, qué maravilla, ven para acá, y lo tomaban como que Colombia. Eso que dices, además, es un buen ejemplo no solamente de tropicalización, es un ejemplo también interesante de darle un rol estratégico al área de talento y cultura, que es un poco lo que comentabas antes, porque vosotros liderasteis ahí con el ejemplo. Me parece muy... Tengo una pregunta sobre esto de talento y cultura que se me ocurrió oyéndote. Hoy las compañías como la vuestra enfrentan un desafío para atraer talento joven, tecnológico. ¿En qué medida esta transformación os ayudó? Es decir, ¿cómo es más, tienes menos dificultades, más dificultades para ser atractivo en el mercado, para atraer tecnólogos, que es lo que vas a necesitar también en la medida en que vosotros también estáis haciendo un esfuerzo de digitalización muy grande? ¿Sería concebible que los pudieras captar en la situación anterior? Cuéntame un poco tu percepción sobre eso. Vaya, José, esa es una excelente pregunta. Yo he tenido la oportunidad de poder ver, de escuchar y de hablar con muchas de las nuevas generaciones, de los software technicians, de los data, ¿no? De toda la gente que está en diferentes, en diferentes de estas nuevas capacidades, disciplinas de estas nuevas capacidades, ¿no? Las new capabilities, como son los de ciberseguridad, los desarrolladores de software, los data, los técnicos, etcétera, ¿no? Y esas compañías producen el engagement a través de este tipo de metodologías. Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de estar en Spring Studios y en el banco, bueno, se me pasa ahora, pero en el banco que tiene el grupo en Oregon, que es un banco Simple. Simple. Y uno, Simple.
Sí, pues, sí, y veía uno a la gente trabajando allí parados, algunos ni siquiera tienen asiento, ¿no? Otros con unas sillas altas, otros unas camas para dormir y tal, y me decía, ¿esto qué es? ¿No? Unas terrazas, me acuerdo, en LinkedIn, donde allá en San Francisco, en el piso 10 o 11 del edificio, y la gente trabajando y programando en las terrazas. Y ahí me traje la idea y te mostré el otro día la terraza que logré con la gente de inmuebles y que pusimos allí, pero era una copia, como lo decía algún jefe funcional mío, eh, muy mejorada la que tenía LinkedIn, porque nuestra terraza es 10 veces mejor que la que tenía LinkedIn en San Francisco. Y realmente cuando te sientas con ellos, bueno, otra cosa, antes de cerrar, de darte la respuesta concreta. Mira, cuando fue la pandemia, al principio de la pandemia, BBVA fue el primer banco en Colombia que se fue virtual. El primero. Todos nos fuimos virtuales y estábamos un día siguiente, después de que tomamos la decisión, yo recuerdo que la alcaldesa dijo que todos a la casa un viernes y un lunes de la semana anterior, es decir, 15 días antes casi, nosotros ya estábamos todos trabajando virtual. Tanto que mi señora me decía, pero ustedes son unos exagerados, ¿cómo se van a venir? Espérate lo que va a pasar. Y evidentemente, eso generó inicialmente un desacople, pero después un engagement, la gente, qué delicia, trabaja en la casa y tal, hoy no quieren volver, ¿no? Bien, pero el cuento va a que cuando hoy te sientas con estos desarrolladores de software y esta gente a preguntarles, para ti qué es importante, lo primero que te dicen es, me encanta, uno, el vestuario, dos, el tipo de oficinas, tres, en lo posible no ir a trabajar a la oficina, quiero tener un contrato donde tú me garantices que voy a estar por fuera y que voy a estar en mi casa programando y que puedo trabajar desde cualquier lado o que el trabajo híbrido es. Con lo cual te respondo, sí, es un factor de engagement, es uno de los elementos fundamentales del EVP, ¿no? De la proposición de valor que tiene que hacer una compañía para las nuevas generaciones porque es lo que quieren. Trabajos flexibles, trabajos como los que tenemos en casa y trabajos con grupos multidisciplinarios, trabajando en Scrum, creando proyectos y generando desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pero ahora la pregunta a la que nos estamos aproximando para poder dejar también espacio a las preguntas del público, la pregunta que me surge es, ¿qué sigue? O sea, este viaje ha sido espectacular, está siendo espectacular, estáis realmente a la vanguardia, ¿no? en todo este tipo de consideraciones. ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Pues mira, sin duda, yo creo que uno de los temas fundamentales en adelante, y el banco lo está haciendo a nivel mundial, es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad, ¿cómo hacemos sostenibles las compañías? ¿Cómo hacemos sostenible este mundo en el que estamos viviendo? Estuve en una conferencia que me invitaron hace poco al autor del libro este de Sapiens, y él hablaba de la data como uno de los temas, y lo dice en su último libro, la importancia de la data en el manejo de los temas, y eso es sostenibilidad. ¿Qué más es sostenibilidad? Lo que estamos haciendo con créditos blandos o créditos con condiciones diferentes para las empresas que generan, que tienen proyectos de sostenibilidad. ¿Qué más es sostenibilidad? Y vámonos al tema que nos ocupa, que es el de talento y cultura, por ejemplo. ¿Qué es sostenibilidad? Temas de cómo eres incluyente, cómo puedes tener trabajo flexible, cómo puedes entender a las nuevas generaciones y la forma en que la gente vive. La diversidad es un elemento de sostenibilidad. Nosotros en el banco tenemos hoy creados 9 ejes, trabajando unos en las comunidades LGTBQI+, en la diversidad de la mujer, en las masculinidades, en el growth mindset, en fin, en diferentes, en 9 de ellos, donde son diferentes formas de pensar y que tienes que conciliar. Mira, te voy a contar un caso muy bonito que estamos trabajando hoy por hoy y que esperamos sea exitoso. Imagínate que hablábamos de etnias. Mario, por ejemplo, el presidente del banco, el country manager, porque cada uno de los miembros del comité de dirección lidera uno de estos CRGs y Mario lidera el de etnias. Y entonces decía Jorge las etnias y hablamos de las etnias y la necesidad de las etnias y le dije, Mario, mira, en Colombia el problema no es de etnias, porque fíjate que si tú vas a Estados Unidos hay un problema de etnias. En el mismo España hay un problema de etnias, de cómo se aceptan diferentes personas que han
emigrado hacia España buscando una mejor oportunidad y hay desacoples culturales. En Colombia ese no es el problema. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un problema de etnia, ¿no? Esta discusión que existe hoy si el gobierno debe indemnizar a las personas de color por todo el tiempo que trabajaron con un menor salario o sin salario. Bien, en Colombia no hay ese problema. El problema en Colombia, por ejemplo, son las desigualdades, ¿no? La escasez de oportunidades que hay para gente en las diferentes regiones del país, en el Amazonas, en la Guajira, en el Chocó, por allá, en las fronteras con Venezuela y demás, en la selva, donde la gente no tiene oportunidades laborales, ¿no? Y hemos creado un programa muy bonito con el SENA, donde hemos traído muchachos que tienen habilidades de desarrollo de desarrollo de software, de data, y a esos muchachos los estamos formando a través del SENA, dándole todos nuestras bases, nuestros programas en los cuales desarrollamos, las plataformas en las cuales desarrollamos, para que aprendan a desarrollar, darle la oportunidad de adaptarse y traerlos. Y ante esta competencia que citaba José ahora, que qué tan difícil es traer talento, pues estamos intentando formar nueva gente, ampliar la base de empleo para atraer ese talento, formarlo y que se habilite al verdadero principio que tiene este banco, que es poner a disposición de las personas las oportunidades de la nueva era. Pero estás volviendo social y estás haciendo un banco sostenible en el futuro y sostenible en un país que requiere igualdad y equidad. Muy bueno el ejemplo, Jorge, muy bueno el ejemplo, y también me encanta la visión que tienes del proceso y de la iniciativa de sostenibilidad. Yo creo que deberíamos dejar espacio, hay mucha gente que nos está escuchando y yo invito a dejar espacio para contestar algunas preguntas que seguro nos quieren hacer y especialmente que te querrán hacer a ti, Jorge. Anabel, ¿nos ayudas con eso? Sí, sí, desde luego. Simplemente quería recordar a todo el mundo que está ahora mismo en el webinar que para hacer preguntas podéis ir a las preguntas del panel. Hay una sección en el panel de participantes donde podéis escribir vuestras preguntas y voy a ir leyéndolas, ¿de acuerdo? Así que voy con la primera y esta es para ti, Jorge. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos en esta transformación, tanto a nivel personal como organizacional? Yo me imagino que has dado varios ejemplos, ¿no? Pero ¿cuáles serían los mayores? Es esta primera pregunta. Yo diría al mayor que une varios obstáculos, y es la mente. La mente es el principal obstáculo. La mente mía, en el sentido de tener miedo a transformar, el temor que tú tienes, las propias dudas que tú tienes para poderte transformar. Pues tú dices, esto sí será o esto no será, esto será una locura, me van a sacar del banco donde yo diga esto. Tema uno. Luego, las dudas y que tengan las otras personas, tu jefe, el líder máximo de la organización, tus pares, enfrentarte a tus pares y decirle, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar las cosas. Yo diría que la mente del ser humano, la propia y la de los demás, es el principal bloqueante y el más difícil de todos. Wow. Yo estoy muy de acuerdo con esa contestación. Creo que precisamente por eso, además de sostenibilidad, me decía el otro día Ricardo Forcano, que es amigo común de Jorge y mío, que primero vino la digitalización, ahora viene la sostenibilidad y después viene la consciencia. Y creo que aunque la consciencia acompañó la digitalización y acompaña obviamente la sostenibilidad, sí es verdad que va a ser un momento crítico. Simplemente por los que nos escuchan y no están familiarizados, Ricardo Forcano era el anterior líder global de talento y cultura para el grupo BBVA. Gracias por ese aporte. Aquí hay otra pregunta que nos hace Alejandra Solano. ¿Qué comportamientos específicos se priorizaron para que los líderes modelaran al resto de la organización? Bueno, yo no lo hablaría en pasado, sino lo hablaría en presente, ¿no? Porque esto es un tema la transformación es un tema que se hace día a día. La transformación no es un tema que pare, hoy cambias estos conceptos y lo haces hacia allá, ¿no? Pero en principio, uno, hay que hacer unos principios para quienes dirigen la organización, para quienes pertenecen al comité de dirección. Y ahí
tienes que generar la confianza, ¿no? Que tienes que tener entre ese equipo. Luego que tienes la confianza es que realmente convierta un equipo. Luego que esos deseos que ese equipo tiene, los convierta en realidad en 1, 2, 3. Eso es fundamental. Y luego tienes que comenzar, y luego creo yo, lo hicimos así, comenzar con la siguiente estructura. Luego la siguiente, y luego la que sigue, y luego la que sigue, para que todos compartamos una misma visión. Nosotros hicimos un ejercicio interesante, que es, primero con el comité de dirección nos sentamos un día a dibujar qué teníamos de banco y qué queríamos al futuro de banco, ¿no? Y luego, ese mismo ejercicio lo hicimos con la siguiente capa. ¿Qué tienes de banco y qué quieres de banco? Y luego, oh sorpresa, coincidieron. Afortunadamente o no, era lo lógico. Y ahí comenzaste a transformar. Entonces, lo primero, claro, era transformar la mente y que todos coincidiéramos en los principios que querían hacer. Hoy, en el tema sostenibilidad, y frente a la última pregunta que me parece que es fundamental, ¿qué tienes que hacer de cara a la sostenibilidad? Y es cambiar los sesgos. Tenemos unos sesgos mentales que los tenemos que transformar. Y para cambiar esos sesgos mentales, tenemos que entender todo el mundo de data y todo el mundo de la tecnología. Te voy a contar una anécdota, José, tú que eres tan amigo de Ricardo. Me había leído yo un libro sobre blockchain, porque me encanta estar actualizado. Y llego yo a España y estábamos con Ricardo, y Ricardo en el almuerzo empezó a hablar, que viene alguien de Data tal, le dijo, oye, Ricardo, ¿te has leído este libro? Y se lo pasé por WhatsApp, el link del libro, y me dijo, ¿a que no adivinas? Y le dije, ¿qué? Me dijo, el que viene es el conferencista que escribió, es el que escribió ese libro que tú me estás pasando. Y dije, no, no puedo creer. Entonces, tener mente blockchain, compartir, el blockchain es lo que nos enseña ese equipo, porque comparte la información, ¿no? Los diferentes nodos, todos informados para tomar decisiones. Es decir, que si todos no compartimos los mismos principios y el sesgo, y cambiamos esos sesgos mentales que tenemos, la transformación no se da. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta y quizás esta puedas intervenir tú, José, o si quieres también Jorge o Ala Limón. ¿Cómo cambiamos de mindset? De esto que has dicho, que esto es lo más importante, ¿no? Que está en la mente, el obstáculo fundamental. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia la mente? Y a lo mejor empiezas tú, José, y si quieres aportar tu perspectiva, Jorge. A ver, cambiar la mente, sobre todo en el ámbito organizacional, para mí requiere primero un esfuerzo muy grande de reconocimiento de dónde está uno, de autorreflexión, y un apoyo y aceptar un apoyo para ese proceso de transformación. Nosotros, para mí, cambiar el mindset en un líder y en un equipo a la vez requiere un proceso de reflexión con un acompañamiento en paralelo al de las personas con las que estás interactuando. Y ahí, aunque sea una palabra muy manoseada, usar coaching, mentoring, procesos que facilite tener lo que mencionó Jorge en varias ocasiones a lo largo de su intervención, conversaciones potentes en las cuales se vayan destrabando algunas de los obstáculos que nosotros mismos nos creemos, o de las historias que nos creemos, que en muchas ocasiones bloquean nuestra capacidad de cambiar y de liderar cambios. Yo por eso le decía antes a Jorge que cuando él empezó este proceso, cuando seguramente ahora piensa en hace 5 años, algunas de las cosas que realmente lideró y hizo él hace 5 años no se hubiera ni imaginado que podrían haber tomado esas actitudes o haber tomado esas decisiones. Para mí es eso, o sea, reconocer la propia vulnerabilidad, aceptar el apoyo externo y estar abierto a tener conversaciones potentes, y hacerlo acompañado por el resto de los miembros del equipo facilita muchísimo más y agiliza mucho más el proceso de cambio. No sé si Jorge coincide. No, de acuerdo. Yo coincido contigo, José, y voy a contar un poquito cómo iniciamos nosotros este proceso, que es curioso y es una anécdota bien simpática, ¿no? Esto es un banco, ¿no? Y en un banco hay mentes financieras, y hay gente que solamente piensa en números. Cambiar la mente de personas de números, a veces si no se lo demuestras con un número que 1 más 1 es 2, no lo logras. Entonces,
vino un escritor hindú, es que ahora no me acuerdo, que escribió un libro que se llama El Cerebro, y que habla sobre la meditación y sobre el mindfulness y ve las diferentes capas del cerebro, la corteza, la parte reptilia y tal. Oye, y entonces me lo llevo yo una mañana a un congreso, a un congreso no, sino a una charla de este señor, ¿no? Y hablé con mi jefe y le dije, oye, ¿qué tal si llévalos, vamos, al comité de dirección y tal? Y nos fuimos. Imagínate que la conferencia fue solamente meditar. O sea, por la mañana el tipo comienza a hablar, y ahora se van a sentar y van a respirar y van a hablar uno con otro. Y esto era el comité de dirección del BBVA, que solamente piensan en el crédito, en el número, en la eficiencia, en tal. Recuerdo tanto que cuando nos fuimos a almorzar, eso fue toda la mañana meditación, nos fuimos a almorzar y seguía la sesión de la tarde y me dice por broma, quien era mi jefe, me dice, y ahora por la tarde que vamos a seguir meditando, Jorge, mientras tanto tal, y yo, lo único cierto es que de ese grupo terminaron haciendo mindfulness varios de mis compañeros. Y cuando tú ves la transformación que ellos tuvieron, fue interesante, porque hablabas de otros temas. ¿Te acuerdas, José, nosotros haciendo mindfulness sentados? Y ya los habías concentrado porque desde ese momento en que yo lo llevé a ese mindfulness, a este momento cuando ya hicimos sentados frente en el mar, ¿te acuerdas? Haciendo mindfulness, eran unos tipos que ya hablaban otro lenguaje diferente y ya creían en eso. Yo creo que la transformación del cerebro es un tema que lleva tiempo, es un tema que la situación y la vida les va mostrando, a los seres humanos les va mostrando la necesidad de transformarse y por supuesto mucha lectura, mucho hablar y mucho ver que el entorno está cambiando y no hay nada que lo haga cambiar más a uno que el entorno. Muchas gracias. Y gracias, Marcos, por la pregunta. Aquí hay otra, y esta va dirigida a Jorge, ¿vale? A ver, ¿por dónde arrancar a transformar culturalmente una compañía de servicios de parqueaderos, concretamente, que tiene un negocio muy plano, donde toda la industria ofrece lo mismo y donde la compañía lleva haciéndolo bien por más de 40 años? ¿Cómo romper ese paradigma de que lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos va a llevar a un siguiente nivel? Grandísima pregunta. Vaya, mira, yo creo que a uno lo que lo hace cambiar, yo te voy a te voy a contar algo que yo creo que es la forma como yo leí. Hay una teoría que es la teoría del océano azul, ¿no? Y me leía un libro sobre cómo había transformado una compañía de seguros. Me dice, bueno, pues un seguro es un tema que tú tomas o no tomas, ¿no? Y empezaba a hacer un círculo de calidad de servicio, ¿no? Donde arranca, una persona se choca con otra. Bueno, y empieza a mirar qué pasa en esa realidad, ¿no? Entonces, si se choca, entonces hay un problema, de pronto hay un herido. Bien, de pronto necesitas un abogado, necesitas la policía, necesitas la grúa, necesitas el servicio de transporte. Y entonces, a través del servicio, va mirando cuáles son las necesidades que va teniendo una persona que va a utilizar un seguro. Y llevémoslo al tema del parqueadero. ¿Qué necesita una persona que necesita un parqueadero? De pronto temas en coste, de pronto temas en quién le transporta el coche de un lado al otro, de pronto quién se lo sirve, de pronto quién se lo lava, de pronto quién se lo entrega listo. Es decir, y cómo vas teniendo una serie de servicios agregados en la organización que quieras en la medida que vas entendiendo a tu cliente. En pocas palabras, en BBVA lo que hizo que este banco se transformara era viendo las necesidades del cliente. Y lo que en ese momento se detectó era que la necesidad del cliente era clarísima. Tu necesidad es. Y a partir de la necesidad, y la necesidad en ese momento del cliente era la facilidad para transar, la facilidad para conectarse con el banco. Y entendimos que este era uno de los medios para poderte conectar con el banco. Y ahí comienza todo un tema. Y ahí hay técnicas en el design and thinking, cómo a partir de un producto que tú tienes, comienzas a generar valor agregado en ese producto. Y ahí comienza toda la transformación. Perdóname, porque la transformación no se da por transformarse. Me quiero transformar porque me quiero transformar. No, me quiero transformar porque mi empresa necesita hacerlo. ¿Y por qué necesita hacerlo? Porque si no te quedas del mercado. Y para eso tienes que ver qué es lo que el cliente te está pidiendo para poderlo transformar en tu negocio y convertirlo en realidad. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de Carolina Monterrey. Gracias, Jorge, por cierto. Ahora, de pronto, hasta parqueaderos, ¿no? De veterinario a... Me encanta la polivalencia de nuestro interlocutor hoy. Más conversaciones con clientes así.
A ver, Carolina, muchas gracias por la pregunta. A ver si te hago justicia. En el escenario de transformación cultural, la irreverencia constructiva juega un papel fundamental en la movilización del pensamiento y hábitos bloqueantes. ¿Cómo lograr la credibilidad en un proceso intangible, sostenido y constante? Vaya, Carolina, gracias, ¿no? Conozco a Carolina, además. Deja tu email, por favor, que quiero seguir esta conversación con Ahora como Carolina. viene a ver, es complejo, ¿no? Pero yo creo que los locos, como tú lo dices, en la materia de la irreverencia constructiva y no destructiva, pero los locos son los que generan la transformación en el mundo. Con el respeto tuyo, José, pero un loco como Bolívar fue el que logró que se liberara América, o bueno, 5 países de América y San Martín el otro, poco, de España. Porque tienes que tener una mente revolucionaria, una mente que vaya más adelante. Y yo lo que creo es que una vez que tienes una concepción que tiene una lógica basada en los datos, basada en las necesidades, tienes que coger por ese camino e irlo corrigiendo y aunando a ese concepto muchos adeptos que te ayuden en que esa transformación se dé. Entonces, partes de la irreverencia constructiva porque tienes que tener una irreverencia ideológica. A ver, ¿qué es lo que está mal aquí? Y una vez que construye lo que está mal aquí, esto es lo que hay que cambiar. Bien. Y luego tienes que conseguir adeptos, como lo vimos. Y luego tienes que meterle sistemática. Una sistemática recurrente en el tiempo. En BBVA, un día, en BBVA Colombia estoy hablando, un día tuve una irreverencia constructiva. Y es que a mi anterior jefe lo llamé y le dije, oye, ¿sabes qué dicen de ti? Y lo digo aquí claramente, oye, ¿qué dicen de ti? Que ya llevas 7 años en este banco, o 8 años, no sé cuánto llevan en ese entonces, ¿y qué va a pasar contigo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a transformar este banco o nos vamos a quedar igual? ¡Oh! Y ahí es donde fue la conversación de un puro, y nos fumamos un puro era larguísimo, era un coiba, Dios mío, y yo aprendí a fumar puro por este jefe, porque yo fumaba cigarrillo el puro, entonces yo me tenía que fumar un paquete de cigarrillo mientras que se fumaba un puro, con lo cual aprendí a fumar puro para no fumar tanto cigarrillo, y nos fumamos un puro toda una tarde, hablando de transformación en BBVA Colombia. Y eso, y sacamos de ahí unas acciones, y luego esas acciones las empezamos a hacer sistemáticamente una a una. Y este proceso lleva cerca de 6 años en este banco, en Colombia. Yo creo que si uno se para hoy y mira hacia atrás, ve lo que decía José al principio, unos muebles antiguos, unos muebles vetustos, unas divisiones verdes, una cosa por allá, un piso destruido, una cosa que quería ser moderna pero no lo era, y empiezas y lo ves hoy un banco totalmente diferente. Y ahora lo ves hacia el futuro y dices, vaya, lo que me falta aquí para adelante. Pero aquí para adelante tienes que seguirlo mirando con construcción. De hecho, hoy, por ejemplo, en BBVA, volvimos otra vez a insistir en el comité de dirección en los cambios que teníamos que tener en nuestros comportamientos. Y luego, en los cambios que tenemos que tener en el siguiente nivel, y seguimos hablando de cambio, y seguimos hablando de cambio, y seguimos haciendo workshop para que la gente siga cambiando. Y lo más importante, me toca ser irreverente. Yo, y a José le consta, tengo ciertos WhatsApps y ciertas llamadas con mi jefe actual o con mis compañeros a decirle, oye, piénsate en esto. Oye, de pronto en la reunión de hoy dijiste esto. Oye, insistir, insistir, insistir y persistir para poder lograr el cambio. Yo añadiría una cosa a la contestación que comparto plenamente. También otro matiz acerca de la irreverencia constructiva. Estoy de acuerdo que la irreverencia constructiva tiene que ser clave en los procesos de transformación y los líderes tienen que ser capaces de conseguir un ambiente con la seguridad psicológica suficiente para que la gente pueda levantar la mano y proponer ideas o señalar problemas. Porque en culturas muy jerárquicas o con ciertos bloqueos hacia la transformación, cuando le tapas la boca a alguien que practica esa irreverencia constructiva, estás desincentivando que aparezcan las ideas innovadoras que eran las que comentaba antes muy brillantemente Jorge en su respuesta en el tema de los aparcamientos. Es decir, la irreverencia constructiva, para que se dé, tenemos que tener un espacio de seguridad psicológica y eso es responsabilidad de los líderes de la organización. Y déjame decirte algo, Jorge, que yo soy, no soy contrario a Bolívar, yo soy descendiente
soy compatriota del general Riego, que era un liberal que no estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando en América. O sea que no tenemos problema por esa parte. Bien. Pues por amor al tiempo y por respeto a todos los que están aquí presentes, yo creo que nos da tiempo a una última pregunta, ¿de acuerdo? A ver si entra la respuesta en estos 2 minutos. Miller Huepa, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué estrategias por parte de Talento y Cultura están realizando para acoplar la visión híbrida de trabajo con los directivos y gerentes, quienes frente a las nuevas tecnologías, pandemia y pospandemia, dan una oposición para el trabajo alternativo, home office y BBVA? Bueno, mira, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que el camino recorrido durante la pandemia no se debe olvidar. Yo creo que hay que rescatar todos estos aprendizajes que hemos tenido. Esto es una muestra de ello. Aquí estamos reunidos no sé cuántas personas, gente en España, gente en Colombia, gente en América del Sur, donde la digitalidad nos da una ventaja grandísima. Donde también entendemos que el contacto personal es necesario y por ende yo creo que el trabajo híbrido es un trabajo fundamental. Y hay que reunirse para lo que hay que reunirse. O sea, no hay que ir a sentarse por ir a cumplir 2 horas de trabajo para poder volver. Bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hicimos fue hacer primero muchas encuestas. Entonces, ¿no? Al principio la encuesta era, queremos volver. A la mitad, bueno, y ahora ya no quiero volver. Bien. Nos sentamos con los dominios, con cada una de las vicepresidencias, a establecer quién realmente necesita ir a un puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque de pronto los sistemas, porque de pronto requieres esa aplicación y esa aplicación, o porque la superintendencia financiera te obliga a que aquí tiene que haber un tema limitante en materia de información y tal. Entonces, ese es un tema. Otro bloque. Oye, ¿quién no necesita ir definitivamente? Un desarrollador no necesita ir. De pronto tiene que ir para decirle, mira, si le haces este clic al sistema, esto funciona de esta manera, y el tipo se va y lo desarrolla en su casa. Y así empiezas un poco a definir quién tiene que ir más o menos, quién no tiene que ir, tal. Y con base en esas necesidades construyes qué tipo de sistema tienes que tener. 2. Otra cosa que es fundamental, y esta, ojo, que esta se me ocurrió ayer, y la empezamos, bueno, ayer no, hace poquito, y la empezamos a montar, y es, ¿cómo montas un governance basado en las necesidades virtuales y presenciales? Entonces tú creas y dices, estas reuniones son presenciales, estas reuniones son virtuales, y con base en ello, creas un régimen de asistencia y no asistencia, de asistencia virtual y de no asistencia virtual. Pero además tienes que crear unos protocolos de respeto, porque si no comienza el bullying para el que viene y para el que no viene, y el respeto por la palabra y por quien toma una decisión en un sentido o en el otro. Y eso, y que dé respuesta a la verdadera necesidad del cargo. Esos son los temas que, bueno, y luego venimos invirtiendo en unas plataformas que te permitan, uno, tenemos una app que se llama la App Solicita, donde la persona puede programar el día que va y el que no va, y durante el mes puede hacerlo. Puede sentarse el primero del mes y decir, este día voy, este día no voy, este día voy, este día no voy. Dar la flexibilidad, por ejemplo. Nosotros estamos dando flexibilidad en que pueda ir mediodía o mediodía por la tarde. O sea, en conclusión, es que responda a las necesidades del cargo que tiene, del rol que tienes, de un governance que esté debidamente adecuado por el jefe y de ahí para adelante se despliegan el governance de los demás y acompañarlo de unas plataformas o de unas ayudas de sistemas para que puedas hacer realidad ese tema de flexibilidad. Nosotros no hemos vuelto, vamos a volver y vamos a volver con esta metodología. Muchas gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, José, por una conversación que yo desde luego he disfrutado. Espero que todos los demás que todavía siguen aquí participando en este webinar pues hayan disfrutado también del momento que hemos compartido. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.